Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Tomen asiento, buenas noches a todos. Estamos muy contentos de estar en esta casa por el amor, el cariño. Nos recibieron con una cena, así que qué mejor. Y damos gracias a Dios de conocerles, como dice ese texto, de oídas les había oído tanto de aquí y ahora mis ojos te ven. De muchos hermanos que conocemos a través del pastor y que siempre nos contaban, Daniel tiene una casa allí junto al lago y todo eso, y uno se imagina cosas y gracias a Dios podemos conocerlos, estar juntos. Hemos vivido hace mucho tiempo, años atrás, cosas lindas con el Señor allí en la ciudad nuestra donde vivimos, y él vivía a 60 kilómetros, ahí en Rufino, y nosotros en La Baulalle, provincia de Santa Fe y provincia de Córdoba. Y vivimos cosas muy lindas y después de tantos años nos volvemos a encontrar y damos gracias a Dios que caminamos en la verdad, que eso es lo más maravilloso de caminar en Cristo Jesús y tener esta vida maravillosa que tenemos en el Señor y la queremos disfrutar a su plenitud. Tenemos pinta de viejos, pero no estamos viejos, sino que estamos realmente edificados en el Señor y disfrutando las cosas maravillosas que Dios hace. Y conocer a los hijos que eran muy chiquititos cuando estaban allá, ni se van a acordar de nosotros y nosotros tampoco de ellos, pero hoy los vemos, la familia, los nietos, las cosas lindas que tienen, y eso es maravilloso, de saber que tenemos una familia en el Señor y que somos familia, que la iglesia es familia. Y eso es maravilloso poder seguir edificando en estos días tan difíciles. Nosotros, como decimos, tenemos 7 nietos, tenemos 4 hijos, 3 casados y 1 soltero, todavía está soltero, el más chico, después de 16 años tenemos uno de 46, otro de 43 y otro de 40 y uno de 25 que cumple ahora en agosto, y ese nos salió el más grande porque mide 1 metro casi 95 y salió, la verdad, estamos agradecidos por los hijos que Dios nos ha dado, en el Señor, por supuesto, y edificando también la vida de ellos, que también es todo un desafío como padres. Y hoy tenemos también un desafío con los nietos. Tengo una nieta de 21 años, otro de 20 y uno que está ahora viviendo en España, y otro de 18 que está en Córdoba, y 3 más, uno de 10, otro de 9, y hay 2 de 10 y uno de 9, y una nena Francisca de 1 año. Así que bueno, estamos para entretenernos, tenemos para entretenernos y darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho, y que decimos siempre que esto ha sido de pura gracia, porque la verdad que no hemos sido los mejores padres, sino que reconocemos muchas veces que todo ha sido por su gracia en nuestra vida, y eso es maravilloso. No tenemos ningún mérito nosotros, sino que todo se lo debemos al Señor, y todo es de esa vida maravillosa que ha sido edificada en nosotros y que sigue siendo, creciendo en nosotros. Así que doy gracias al Señor. Y bueno, mi hijo de 46, él lo conoce, a ellos lo conoce y les manda siempre saludos. Y la verdad que es la tercera vez que estamos aquí en Bariloche. Vinimos cuando cumplimos 15 años de casado, vinimos acá, que hace mucho tiempo. Espero no equivocarme en la edad de que tenemos de casado, de que nos conocemos, no lo digo. Y después vinimos el año pasado, que fuimos a Calafate y pasamos, lo visitamos y ahora estamos acá. Esto es todo de parte de Dios, estamos muy agradecidos. Y yo quiero respetar un poco también la palabra que ustedes han puesto como lema, edificación y extensión. Es así, ¿no? Y creo que cada vez que nosotros nos toca ir a algún lugar, o nosotros cuando hacemos algo, entendemos que eso no es producto de una imaginación carnal para llenar una agenda, sino es parte de una construcción. Y es parte de lo que Dios nos va mostrando como congregación y como casa, en qué estamos, qué es lo que estamos escuchando, o qué por la gracia de Dios nos está permitiendo ver. Entonces es importante a la hora de establecer una agenda, de establecer un tiempo como el aniversario, entender en qué estamos, qué es lo que estamos viendo, no como una necesidad, sino como una edificación y como una construcción de lo que Dios está haciendo en este lugar y a través de nuestras en sus vidas. Y ustedes pusieron edificación y extensión. Entonces quiero ser fiel a eso
cuando el pastor nos decía de esa palabra, uno puede venir muchísimos pensamientos, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice, pero quería hablarles de algo muy sencillo que está en el libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 4. Y lo primero que le quiero decir hoy, lo que quiero tratar en esta noche, el propósito eterno, el propósito de Dios es edificarse a sí mismo una casa que lo exprese corporativamente. Una casa que pueda expresar corporativamente a Cristo. Eso es un atentado muy fuerte al individualismo. Nosotros, como recién el pastor hablaba acerca del cuerpo, nosotros no buscamos una expresión individual, sino que la iglesia tiene que tener una expresión corporativa. Y en este caso, la iglesia local, la congregación local que está aquí en Bariloche. Entonces, la casa de Dios es una expresión corporativa. Y esto realmente debe ser en nosotros, es muy importante, porque nosotros no buscamos una expresión, vamos a decir, que tenga que ver con el edificio, que yo estoy agradecido de estar acá, les felicito por todo lo que han edificado, por todo lo que han trabajado. Ayer decía el pastor y agradecemos a los que han trabajado que ya no están con nosotros. Y eso ha quedado, y eso realmente se valora muchísimo y están agradecidos. Pero lo más importante, lo que va a quedar, es lo que Cristo se ha edificado en la vida de cada uno de nosotros. Y eso los que trabajaron acá y que hoy no están, hoy están con el Señor, hoy están en su presencia. Y estoy seguro que Dios no le está preguntando del ladrillo que pusieron, si hicieron esto, si hicieron aquello, sino de cuánto de Cristo se ha formado en cada uno de nosotros. Y de eso es lo que Dios quiere ver. No es cuánto de nosotros hacemos, sino cuánto de Él en nosotros está siendo edificado en nuestra vida. ¿Sí o no? Entonces es importante que partamos de esa palabra. La casa de Dios es una expresión corporativa que tiene que ver con un cuerpo. Fíjense que voy a leer un texto primeramente que está en Hebreos capítulo 3, para ahorrar un poquito de tiempo, es del 1 al 6 de lo que anotan, pero voy a solamente citar el versículo 6. Y dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Pero digamos todo juntos, pero Cristo como hijo sobre su casa, y digan fuerte, la cual, mirá lo que está al lado, la cual somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y nos gloriamos, digan, nos gloriamos en la esperanza. Entonces, qué maravilloso partir desde aquí y tener este entendimiento en nuestra vida que nosotros somos la casa, somos el cuerpo de Cristo, que Dios no decidió habitar en el Cerro Otto, ni en los mejores lugares, vamos a decir, naturales, sino que Dios decidió habitar en cada uno. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios siempre quiso tener una casa. Por eso el libro de Apocalipsis termina hablándonos de la nueva Jerusalén. Entonces nosotros, como casa de Dios, estamos siendo edificados conforme a un diseño divino. Nos hemos encontrado con el pastor en estos días. ¿Por qué nos estamos encontrando? Porque todos, de alguna manera, estamos mirando el mismo diseño, el mismo plano. Y ese diseño es Cristo. No nos encontramos denominacionalmente, que es bueno, no nos encontramos organizacionalmente, sino nos encontramos mirando al mismo plano, mirando el mismo diseño que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y de eso se trata este tiempo. Si ustedes han puesto este lema, edificación y extensión, tiene que ver con un diseño. Tiene que ver con un diseño divino y no es una ocurrencia nuestra, sino es un propósito eterno de Dios. Su eterno propósito siempre es mostrar y expresar y que la iglesia lo represente y lo exprese en todo lugar. ¿Qué te parece?
Creo que estos son tiempos maravillosos que tenemos de parte de Dios. Entonces, yendo a 1 Corintios 3:4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, digamos todo, el crecimiento lo ha dado Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque, digamos todo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y ¿qué más? Y edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, digamos todos juntos, pero cada uno mide cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? Y decirle que está al lado, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, teniendo una visión de este nuevo pacto y entendiendo que no estamos hablando de algo que sucede afuera, sino de algo que sucede internamente en nuestra vida, que toda la sombra y la figura de lo que era en el antiguo pacto tenía que ver con algo que era afuera, todo era sombra y figura de lo que era Cristo, de lo que venía de su iglesia. Hoy esa vida gloriosa funciona y obra dentro de cada uno de nosotros. Es como que Dios se decidió por medio de su Hijo meterse en cada uno de nosotros, quitar el corazón de piedra y poner su corazón en cada uno, poner la vida misma de su Hijo. Entonces de eso estamos tratando en este tiempo de edificar. No estamos diciendo que lo de ayer no sirve, estamos diciendo que eso es lo que nos trajo hasta aquí y lo valoramos, le damos gracias al Señor y que nuestros padres y los que estuvieron antes es lo que pudieron ver, lo que Dios les iba mostrando, pero no nos podemos quedar solamente con eso. La vida cristiana no es una vida estática, es una vida que vamos hacia adelante. ¿Sí o no? Entonces, todos encontramos aquí una primera palabra. Yo quiero ser, en este tema no voy a usar muchas cosas que siempre decimos, solamente me voy a quedar en las primeras partes. No sé si lo vamos a poder desarrollar todo, porque todos somos plantados para luego vivir esta vida de transformación. Nosotros crecemos orgánicamente por medio de los procesos de Dios y por medio de los materiales con que Dios edifica su iglesia. ¿Sí o no? Dios está edificando una iglesia. El Señor no viene a buscar una iglesia que está enferma, sino que el Señor viene a buscar una iglesia victoriosa. Una iglesia que no es por cantar victoria, sino que estamos viviendo en una victoria eterna, estamos viviendo en la victoria eterna de Cristo y de la cruz. Nosotros tenemos que mirar desde dónde estamos mirando esta vida, si es desde antes de la cruz o después de la cruz. Y eso es muy importante, porque realmente hoy nosotros no estamos hablando de una promesa que va a venir, sino que hoy fuimos llamados a todo lo que por medio de la cruz Él conquistó y Él nos ha dado en su Hijo. ¿Sí o no? No estamos esperando algo que va a suceder, sino en nuestra mayor atención debería ser en todo lo que ya Él hizo. Estamos en una obra consumada. Y es triste ver a la iglesia, a veces, no acá, a veces donde vivimos, es esperando cosas que van a suceder,
y no viendo todo lo que ya tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Entonces, qué maravilloso. Entonces, primero tenemos que saber que como creyentes somos la tierra, somos la labranza donde Dios cultiva a Cristo en nuestra vida. Nosotros somos la tierra, somos la labranza de Dios, donde Dios cultiva a Cristo en nosotros. Nosotros como plantas, Pablo acá está hablando acerca que somos labranza de Dios. ¿Sí o no? Somos labranza de Dios. Nosotros como plantas de labranza de Dios no somos, podríamos decir, a mí me gustan mucho los árboles. Siempre cuando voy acá y busco una aplicación y cómo se llama y esto me encanta. Entonces nosotros no somos un bonsái de Dios, sino que podríamos decir necesitamos crecer. Como toda planta y como toda cosa orgánica crece. Diga, crece. De lo contrario, si no crecemos nos volvemos, voy a decir una palabra que no quiero ofender, pero se vuelve algo inútil. Nosotros encontramos en la vida apostólica de Pablo alguno que en un momento le dijo a uno, me es inútil. No es porque era un inútil en el mal sentido, no servía, no podía estar preparado, pero después fue útil, porque nosotros fuimos llamados a un crecimiento constante, ¿sí o no? Por eso encontramos hoy muchas plantas que pueden estar vivas, pero no se desarrollan, ¿sí o no? Encontramos por ahí un montón de plantas vivas, pero que no se han desarrollado. De igual manera, en la actualidad hay creyentes que están vivos, pero espiritualmente no se han desarrollado. Y esto no lo digo de una manera ofensiva, sino que dice Pablo, uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, Pablo le dijo a los filipenses, nosotros vamos, voy a apelar a su conocimiento escritural, dice, nosotros vamos hacia adelante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. O sea que la vida cristiana es una vida en movimiento y es una vida en movimiento, diga, hacia adelante. Usted va a encontrar hermanos que dice estoy estancado. Estar estancado en la vida espiritual no significa que estoy parado, es que significa que estoy yendo hacia atrás. Que estoy volviendo hacia atrás. No estoy caminando hacia adelante. Porque todo lo que Dios nos puso está por delante. Por eso las prerrogativas apostólicas eran crecer en la gracia. Siempre tenían esta palabra crecer en la gracia, crecer en amor, crecer en la fe. No es algo que el pastor, cómo hincha el pastor, me vuelve loco, que haga esto, que estudie, que me prepare. Porque la vida en el Espíritu es un constante crecimiento, pero no para vanagloria ni para orgullo. Al contrario, cuanto más crecemos en Él, más humildes nos volvemos. ¿Sí o no? Entonces, si ustedes están en esto, yo recién pensaba proféticamente, lo voy a decir con mucho respeto, no se lo dije al pastor, pero a mí me gusta el título Ministerio, ¿a dónde? A las naciones. Y yo sé que eso puede haber sido dado en un momento, pero eso tiene toda una intencionalidad de parte de Dios. A veces no nos damos cuenta, pero anoche decían, feliz cumpleaños MCN, y ustedes están diciendo que somos un ministerio. La palabra ministerio, ¿qué es? Es servidor. ¿A dónde? A las naciones. Entonces tenemos que empezar a mirar las naciones a donde Dios nos está llevando. Vienen tiempos de muchísima actividad en lugares. El otro día estábamos viendo en la red que hay más de, se está orando también en Comibán y en muchos lugares misioneros, que hay más de 7.600 ciudades en el mundo no alcanzadas. Nosotros tenemos como visión para el año 2025 trabajar en una nación que es Mozambique, parte de África, y ir a lugares donde todavía el Evangelio, si bien ha llegado, pero este Evangelio no ha llegado todavía. Imagínense lugares donde se predica un Evangelio netamente del crecimiento externo y no del crecimiento de la vida que está adentro. Porque lo que va a quedar
esto va a quedar el auditorio que tenemos allá va a quedar. Todo lo que vaya. Nosotros tenemos una hectárea que hemos edificado del 2010, un hotel para 60 personas. Si quieren ir, pueden ir. Tenemos una casa, tenemos un lugar, un auditorio para una hectárea que tenemos también para edificación, para hacer los encuentros, retiros, los que quieran ir pueden ir. Pero todo eso va a quedar. Y yo siempre le digo a los hermanos, esto Dios, se lo voy a decir en cordobés, ni se entera Dios. Porque lo único que Dios está mirando en este tiempo es cuánto de Cristo en nosotros está siendo edificado, formado, forjado. Esa era la carta a los Gálatas que el apóstol Pablo le dice, yo la verdad que tengo un dolor, tengo un peso en mi vida, que Cristo sea formado, edificado en cada uno de nosotros. Y esto es una prerrogativa apostólica que también hoy nosotros la declaramos. ¿Cuánto de Cristo no en vos, sino en mí se está formando? ¿Y cuánto yo debo saber cuánto es Cristo y cuánto no es Cristo? Se dice que una vez estaba Miguel Ángel sacando de una piedra, haciendo una escultura del David, y se acercó uno de sus discípulos y le dijo, che, no es argentino, pero vamos a poner que es argentino. Che, dice, qué tremendo la escultura, lo que has hecho el David. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste para que esa piedra ahora se vea el David? Entonces él dijo, muy fácil. Yo saqué de la piedra todo lo que no es David. Y nosotros tenemos que sacar de nuestra vida todo lo que no es según Cristo. Y en términos de chicos de internet y de todo, este será un tiempo, no digo porque estemos nosotros acá, sino que ustedes han declarado en este aniversario de edificación y extensión, va a haber un mover de Dios en el Espíritu en cada uno, que Dios va a sacar de nuestra vida todo lo que no es según Cristo. Todo lo que no es conforme a un fundamento, a su verdad. Y esto no es para ofendernos, es para seguir creciendo, ¿o no? Yo anoche he hablado con varios y muchos han venido de otros lugares y aquí han crecido, se han desarrollado económicamente, financieramente, tienen sus casas, sus trabajos y un montón de cosas, porque el hombre fue creado para crecer. Si usted no crece, tiene algún problema. Pero cuánto más la vida de Cristo va a crecer en nosotros. Es como, yo siempre digo que es como un volcán que está en nuestra vida, en un estado de erupción permanente, porque la próxima batalla que vas a tener en tu vida espiritual no es contra que seas evangélico, asamblea de Dios o lo que seas, o pentecostal, sino la mayor batalla que vas a tener es con la expresión de Cristo que haya en tu vida. La guerra no es contra vos. La guerra que viene es contra la vida de su Hijo, es contra la expresión y manifestación de Cristo que hay en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuánto más este Cristo debe ser edificado y cuántas cosas que no es según Cristo deben ser desinstaladas y sacadas de nuestra vida? ¿Lo cree eso? Entonces, qué bueno que en este tiempo podemos decir, Señor, queremos ir hacia adelante. Queremos avanzar conforme a tu eterno propósito. Hemos dejado los propósitos personales para caminar en el eterno propósito de Dios. Por eso nosotros entendemos que es importante estar vivo, es mejor estar vivo que muerto, ¿sí o no? Ahora, mientras estemos vivos, decirle al que está al lado, tenés toda la posibilidad de crecer. Porque por medio de la vida del Espíritu, Dios nos quiere llevar a un estado de crecimiento. Ahora, si nosotros nos detenemos en esta palabra crecimiento, ¿qué sería crecimiento para nosotros? Si definimos crecimiento. Bueno, en términos financieros, crecimiento sería tengo un auto, bueno, pudimos cambiar la casa, y eso no está mal. Pero vamos a términos que nos compete a la vida espiritual. ¿Qué sería crecimiento? Yo lo hablo de mí. Yo no estoy acá para mostrarles ni a Dios, sé que le importa nada todo lo que nosotros hemos crecido como organización.
sino que lo único que Dios va a mirar y va a pesar al tiempo y a los años es cuánto de Cristo ha crecido en nosotros. Y este es un tema que no nos debe traumar, sino al contrario, nos debe desafiar y debemos someternos cada día a ese gobierno. Porque dice, mire lo que dice, es bien fácil. Dice, Pablo sembró, Apolos regó, pero al crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Dios el que da crecimiento. Pero decirle que está al lado, hay una labor para hacer en las naciones. Si nosotros hablamos de extensión, ¿quién va a predicar? ¿Quién les va a hablar? Porque dice, Pablo sembró, Apolos regó. O sea, si no siembra a alguien, si no riega a alguien, no habrá en los próximos años crecimiento. Y hermanos, este regar, voy a salir rápido acá, este regar y este sembrar es un proceso continuo y permanente. Y es coherente a lo que se ha sembrado. Es seguir sembrando, es seguir sembrando, es seguir regando. Es la vida de Cristo, es seguir enseñando, es seguir transformando ciudades. Pero lo más importante es cuánto de Él en mí está siendo formado. Amén. Por eso nadie, decirle al que está al lado, no te conformes con estar vivo, porque hay mucho más. Hay mucho más. Por eso todos, diga todos, debemos crecer para producir a Cristo en nosotros en forma, podríamos decir, porque fíjense que habla primeramente, dice, vosotros sois labranza y vosotros sois ¿qué? Edificio de Dios. Está hablando de algo orgánico y de algo totalmente material o mineral, porque después habla del oro, habla de la plata y habla de las piedras preciosas. Es como que esa labranza se transforma en algo, en un mineral que tiene que ver la edificación de su casa. Para la mente natural es una locura, de una labranza orgánica a un edificio. ¿Se entiende? Entonces, eso no lo podemos entender. Mira lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, el verso 15, para los que anotan, y el resto que el Señor tenga misericordia. No, nada. Segunda de Pedro 3:15, el versículo 18, dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea la gloria, hasta el día de la eternidad. Amén. Pero este texto es muy profundo, porque dice, tened entendido que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales, dice, algunas son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras, y no desea que los santos de antemano guardado, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, cuando hablamos de firmeza, no es de hermanos que han estado durante años en la congregación, sino que hablamos de la firmeza que nos da esta vida que ha sido edificada en nosotros. Porque usted dice, hermano, hay que estar firme. No, la naturaleza humana no permanece firme en ningún lado. Es más, la naturaleza humana tiene un sentido constante de insatisfacción. Porque esto no le pasa a usted. Esto le pasó a Adán y Eva cuando Dios los puso en el huerto. Vos pensás este cuadro, Dios le había dado un árbol de la vida, el árbol de la ciencia y miles y miles de árboles. Y Dios le dijo que no podía comer de un árbol, pero de todo lo demás sí. ¿Y de cuál se puso a ver? Del que no tenía que comer. Entonces, en la naturaleza humana siempre hay un estado de insatisfacción. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy. De las personas nunca están satisfechas con nada. Pero diga esto, el único que nos da satisfacción y plenitud de vida es el Cristo que se ha formado en nosotros.
no estamos contentos con esto, no estamos contentos con el pastor, no estamos contentos con la iglesia, no estamos contentos con nada. Y eso es un estado de insatisfacción. Si usted lee Romanos, no tengo el tiempo, capítulo 1, va a encontrar cómo Dios los entregó. Y es el comportamiento, el diagnóstico que hoy tenemos de esta sociedad. Probando y viviendo de cualquier cosa, pero el hombre está experimentando un vacío que nada lo puede llenar. Y el único que puede llenar ese vacío, ¿quién es? Es Cristo, pero no como una declaración, sino como algo que se está formando y forjando en nuestra vida. Si nosotros tuviésemos un viñedo, ¿a cuánto le gustaría tener un viñedo? ¿Qué hace un viñedo? ¿Qué produce un viñedo? Es uvas y va a traer ¿qué? Vino. Así la labranza de Dios va a producir a Cristo en la edificación de su casa. Así la labranza de Dios va a producir a Cristo, ¿en dónde? En el cuerpo, en la iglesia, ¿sí o no? Es la iglesia que está siendo edificada. Y esto, hermanos, aunque parece simple, por ahí no es tan simple. Porque algunos tenemos, yo por lo menos, durante mucho tiempo fuimos unos declaradores seriales de textos, pero todo eso pasaba por acá y para allá. Y todos acá trabajan en la construcción, saben que la edificación de algo no se hace de un día para otro. Saben que los que trabajan en labranza no crecen las cosas de un día para otro. Eso se necesita tiempo. Eso necesita trabajo, dedicación. Por eso nosotros tenemos que saber que no podemos edificar con materiales que tengan un trasfondo natural. Nosotros trabajamos con materiales eternos que tienen que ver con su eternidad. Fíjese lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente. No estamos hablando de algo, por eso es interesante lo que Pablo dice, vosotros sois labranza, vosotros sois edificio de Dios. Nos habla de que nosotros tenemos a un Dios viviente, viviendo en nosotros. Cuando nosotros identificamos nuestra posición geográfica, si vos hoy tuvieses que hablarle a algún amigo que no conoce Bariloche, dice, pasame tu ubicación, ¿sí o no? Tu ubicación, no sé cómo se llama la calle acá, esa es tu ubicación geográfica. Nosotros hoy, ¿dónde nos encontramos? El primer Adán fue un alma viviente, el postrer Adán es un espíritu vivificante. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En el primer Adán, que es un alma viviente? ¿O estamos en un lugar que no es geográfico, sino es un lugar espiritual? Nosotros estamos en Cristo, que es un espíritu vivificante. Por eso dice, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente. Y después dice, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, dice, columna, ¿y qué más? Baluarte, ¿de qué? De la verdad. O sea, la palabra verdad significa realidad. Esa es la realidad. La verdad es la realidad de Dios en nuestra vida. Nosotros ya vimos que la iglesia, dijimos recién, era la casa de Dios. ¿Sí o no? ¿Somos la casa de Dios? Somos la casa de Dios, como decíamos, puerta del cielo y adentro hay más guerra que tiroteo santo. Si somos la casa del Dios viviente, somos la casa de Dios. Somos vamos a decirlo así, un templo que anda por todos lados y que expresa a Dios en su voluntad. A donde vos vayas al trabajo, sos la casa de Dios viviente. Dentro tuyo vive el Cristo que se está siendo forjado y tiene que ver con una medida de verdad que en cada uno de nosotros se va forjando. Creo que en estos días una medida de Cristo en cada uno de nosotros debe ser formado para que eso sea lo que vamos a expresar y a lo que vamos a manifestar en los días de hoy. ¿Sí o no? ¿Queremos ver una extensión
¿Sí o no? La extensión no la logramos con buenas ideas nuestras, con imaginaciones nuestras. La extensión nuestra es la expresión de su Hijo. Es el aumento. Si usted quisiera ver el aumento de un viñedo, ¿dónde va a haber? ¿El incremento dónde está? ¿En dónde está el incremento? En el fruto. ¿Y el fruto para quién es? Para mí, Jesús estableció roles. Dijo, mi Padre es el labrador. Vosotros sois y yo soy la vid verdadera. ¿Y quién es el que va a limpiar la vid y que la va a podar? ¿Quién es? El Padre. ¿Para quién es el fruto? Para el Padre. Hablando en términos hoy de nuevo pacto, entenderíamos que el crecimiento o la expansión de ese reino tendría que ser el aumento, el incremento de Cristo en mi vida. Es el fruto. Es lo que vamos a dar de comer a las naciones. Es lo que vamos a dar de comer al mundo entero. Hoy tenemos un mundo que está comiendo más religión que otra cosa. Pero necesitamos que coman de Cristo. Que coman de la verdad. Y la realidad, hermano, vos tenés que estar en mi zapato. No, yo no estoy en tu zapato ni puedo estar en su zapato. Yo tengo que estar en la realidad de su Hijo en mí. Su realidad. Nosotros hemos exaltado más la realidad que tiene el mundo. Hermano, ¿sí o no? ¿Cómo está Argentina? Pata para arriba. Toda una crisis económica. Y hablamos de la realidad que vive este mundo. Pero en esta realidad nosotros expresamos la verdad. La realidad de Dios que yo estoy viendo. No estamos midiendo si vos tenés más o vos tenés menos. Es una medida de Cristo que se está expresando en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Esa será la próxima y la mayor extensión que hemos tenido. ¿Cuántos de nosotros somos producto a veces de una campaña que hemos visto 50, 30 mil personas rendirse a Cristo? Y usted dice, ¿dónde está? Hemos tenido auditorios llenos de gente, pero vacíos de Él. Hemos tenido gente declarando a Cristo, pero vacíos de esencia y de sustancia de la verdad. Que están llenos de las realidades del mundo y que justifican, lo voy a poner así, un comportamiento. Pero vos sabés que lo que a mí me está pasando es una excusa para manifestar y expresar un estado de fracaso, de pecado y de un montón de cosas. Cuando nosotros fuimos llamados a expresar la realidad de Cristo que en mí se va forjando. Para Pablo, la iglesia de Corinto era una iglesia niña. Porque dijo, ustedes son carnales, ustedes tienen preferencia. Uno dice Pablo, otro de Apolos, el otro de Cefas y el otro de Jesús. Pero él no se enojó y le dijo, yo a esta gente no le hablo porque son todos unos carnales. ¿Sabe lo que le dijo? En otras palabras, vamos a ir a un McDonald's, vamos a ir a algún lugar donde a los chicos les gustan y ahí le voy a hablar. ¿Qué hubiera hecho si Pablo, a veces con una mente selectiva, una mente carnal, le hubiéramos dicho, esto no les voy a hablar porque esto no entienden nada, esto no saben nada, sino que tomó el tiempo para enseñarles y hoy nosotros tenemos este escrito para crecer? ¿Qué sería si no tuviésemos estos capítulos, esta primera parte de Pablo a los Corintios, donde él dijo en medio de una crisis que está viviendo la iglesia, me propuse no hablar de otra cosa que no sea de Cristo y de este crucificado? Decirle que está al lado, las próximas conversaciones serán de Cristo y de este crucificados. Porque es realmente lo que va a traer avance a la iglesia en las naciones de la tierra. Hemos hablado mucho de nosotros, pero qué bueno que viene un tiempo donde nuestras mesas estarán llenas de Cristo, de la verdad, no de la realidad. Porque hermanos, todos hoy tenemos realidades diferentes, pero hay una realidad que nos unifica y nos mantiene en la vida, en una visión corporativa, es Cristo. ¿Cuánto de Cristo se ha formado en vos? No es que vos sabes más y yo sé menos, sino cuánto de Cristo se ha formado. Nosotros en la red teníamos un hermano que es Oviedo, un maestro de la palabra, y él siempre decía que el maestro no es alguien que sabe más, el maestro es alguien que aprendió primero. Decirle, un maestro es alguien
que aprendió primero, no es alguien que sabe más, es alguien que aprendió primero. ¿Y qué tiene que hacer? Enseñarle a los demás. No es pararse en el pedestal y yo sé más, sino es alguien que aprendió primero y que realmente no tiene una inteligencia artificial, sino que ha desarrollado una inteligencia espiritual. ¿Estamos bien? Entonces dice columna, si edificamos, habla de una columna. La columna nos habla de soporte, nos habla de vínculos. Este edificio está sostenido por columnas y vigas. Anoche el hermano nos hablaba de cómo edificó toda la parte de tirantería y de tiretas y lo que está ahí arriba, y cómo la municipalidad autorizó conforme a un diseño. No se puede hacer lo que quiere. Ustedes viven en una ciudad donde antes de hacer un edificio hay que ser aprobado por la municipalidad, y la municipalidad tiene todo un consejo de administradores que son ingenieros y que son arquitectos y van a saber las medidas para poder sostener una edificación en un lugar donde tiene que haber viento, donde hace frío, donde hay montaña, donde al día de mañana puede haber un temblor. Todo eso está contemplado. Entonces Pablo, teniendo una visión de edificador, teniendo un diseño de parte de Dios, dice: nosotros somos columna, soporte y baluarte, defensa ¿de quién? De la verdad. Y la palabra verdad en esto nos habla de la realidad. Entonces, si Dios mora en nuestra vida, si Dios mora y está siendo edificado, ¿qué somos para Bariloche? Somos una columna, somos un sostén. ¿Qué se hace en una columna, en un vínculo? Se pone peso, puede soportar peso. ¿Qué hace una iglesia que no soporta el pecado, pero sí tiene un soporte para contener y para ser edificados conforme al diseño del Padre? En el diseño de Dios no se edifica como yo quiero, no se edifica conforme a mi ocurrencia. Tengo que venir a ver la palabra, tengo que entender el corazón del Padre y entender que el diseño es Cristo. ¿Sí o no? Él es el diseño divino al cual nosotros estamos atentos. Como dice Pedro dice, nosotros estamos atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y creemos que el lucero de la mañana ha nacido y está en cada uno de nuestras vidas. ¿Sí o no? Entonces, qué bueno que este sea un tiempo. Yo creo que a los que le trabajan en la edificación son realmente apasionantes. Y hoy la iglesia se ha vuelto apasionada en la edificación de Cristo. Los hermanos de Jacobás y los hermanos de diferentes lugares, no estamos tratando solamente de animarlos y pegarle 4 gritos, que lo hace bien y que podemos cantar, sino que Cristo sea edificado en ellos. Porque cuando viene la tormenta y viene la dificultad, lo único que nos va a sostener es Cristo. ¿O no? Y por eso la vida corporativa es tan importante. No es importante una mano, es importante un cuerpo en el todo. Una mano sola no hace nada, sino como cuerpo tenemos la expresión del Cristo que se va forjando en nuestra vida. Entendemos entonces primero, diga conmigo, la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué responsabilidad? Columna, baluarte de la realidad. Y que expresa a Cristo como la única realidad de todo. Que expresa a Cristo como la única realidad. No tenemos otra realidad. La única realidad que nosotros entendemos es la realidad de Cristo que se va formando en mí. Nos habla de columna y nos dice que la columna es un instrumento que sirve para soportar la estructura horizontal de un edificio. Nosotros tenemos una vida así, pero también tenemos una vida así. ¿Viste esos hermanos que dicen, no, yo con Dios estoy bien, gloria a Dios, amén, aleluya? Pero no tienen una vida horizontal. Dice que es columna y baluarte de la verdad, pero nos habla de un soporte. Nos habla de vínculos. Adela hablaba y el pastor también decía de vínculos eternos. Los vínculos tienen un poder
en la ingeniería, cada vínculo está hecho para soportar. Esa tribuna o eso que está ahí está hecho con una medida especial que tiene la capacidad de soportar 100 o 150 personas saltando y gritando. Eso está contemplado en todo lo que se ha hecho en arquitectura. En la edificación, el soporte que Dios ha puesto a la iglesia como soporte, como columna y baluarte de la verdad para no estar escapando en esta sociedad, sino para poder expresar esta realidad gobernante en cada uno de nosotros. No sé si lo entiende. Baluarte tiene que ver que en esencia, bíblicamente, representa un lugar o un instrumento de defensa. ¿Qué decía Pablo a los filipenses? Estoy puesto en defensa de este evangelio. Y a los gálatas le dice, si alguien les viene a enseñar otro evangelio, sea anatema, no lo reciban. De este evangelio, el evangelio de Cristo, está el evangelio del Espíritu Santo, de Dios, hay mucho, pero qué bueno que podemos tener este evangelio y ser en defensa, no en pelearnos, sino que nos levantamos para ser la expresión clara y verdadera de esta realidad en nuestros hogares. Decí conmigo entonces para pasar a este punto, la iglesia sostiene y defiende la realidad de Dios entre los hombres. La iglesia sostiene y defiende la realidad de Dios entre los hombres. Si hay, nosotros decimos, no, acá podríamos decir en Bariloche hay mucha oscuridad. ¿Sabe bíblicamente qué significa oscuridad? No es diablo. Hay mucha tiniebla acá. No es diablo. Es ausencia de luz. Ausencia de verdad. Ausencia de la realidad de Dios. En tu ciudad, las tinieblas o en mi ciudad crecerá tanto en cuanto haya una ausencia de verdad. En cuanto haya ausencia de una columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos muy buenos para echarle la culpa al diablo. El diablo tiene la culpa de todo. Pero en nuestros hogares, ¿cuánto dejamos tiniebla? Y nosotros creíamos que muchas veces que cuando no hay tiniebla es reprender al diablo, echar fuera a los demonios, atar a toda la brujería que hay alrededor nuestro. Pero no, nada, eso no nos enseña la palabra. Lo que enseña es que podamos levantar, que la iglesia es sostén de la verdad, es la columna y el sostén de la realidad de Dios. En nuestras casas no necesitamos tanto reprender, sino expresar el Cristo que se ha manifestado, la medida de verdad que se haya manifestado en tu vida. El otro día se enfermó nuestra nietita y para darle, ustedes saben que si hay algún médico acá lo sabe bien, se llama dosificar. Le pueden dar un medicamento que está dosificado por una medida que esa niña necesita y puede tomar. Cuando hablamos es lo mismo, estamos recibiendo una medida de Cristo. Para esa niña es poderoso, para esa niña que no tiene un año es poderoso, pero si usted, para mí, necesita otra medida. No estamos compitiendo por medida, porque en cada medida tiene la esencia y la sustancia y el poder que es Cristo. ¿Entiende? Por eso cuando hablamos de medida, no hablamos que es más grande, no hablamos que el otro sabe más, sino que hablamos de una medida de Cristo que en mí se va formando. Y en eso debemos continuar. Si en este año ustedes han declarado que este aniversario es edificar y extender, tiene que ver con esto. Yo lo siento del Espíritu que tiene que ser. Y no es porque yo sea mejor ni nada. Creo que tengo que depositar esta verdad, esta palabra. Y que Dios te va a poner a trabajar en esas cosas. Y nos va a desinstalar. ¿Vieron que nunca te pasó que en el celular no te entra más y el nene tuyo dice, mamá, tenés muchas fotos? ¿Qué tenés que hacer? Desinstalar cosas para instalar, porque no hay espacio en el disco rígido, vamos a así decir. Jesús luchó con los fariseos y le dijo, mis palabras en ustedes no hayan cabida. Tenían el disco rígido de un montón de cosas que eran verdades, pero que había cambiado el tiempo. Eso había servido para... Y tenían delante de él a Jesús y no lo veían y no lo recibían. Y Jesús dijo, mis palabras no hayan cabida en ustedes. Ustedes tienen el disco lleno. Lo que ustedes tienen es verdad, pero eso ha caducado, eso ha terminado y ahora yo estoy delante de ustedes. El que ustedes leían, lo que ustedes estudiaban, hablaban de mí y yo estoy delante de ustedes y no me ven.
Yo siempre digo, ¿cuánto de eso a veces hay en nosotros? Que no hay espacio para lo que Dios quiere traer a nuestra vida. Y eso yo les hablaría muchas veces que pasó en nuestra vida de las tradiciones, de las culturas, de ideas, de pensamientos que entraron en nosotros y decimos, esto es así, esto tiene que ser de esta manera. Y no dejamos que el Señor vaya sacando de nosotros lo que no es Cristo para que se instale la verdad y la iglesia exprese su verdad en todo lugar. ¿Cuánto dicen amén? O sea, decir conmigo, lo vamos a repetir, la iglesia sostiene y defiende la realidad de Dios entre los hombres. Amén. Mira, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre. Diga conmigo, lleno de gracia y de verdad, lleno de su realidad. Y qué maravilloso es. Y después en el verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, diga, su realidad vinieron por medio de Jesucristo. Su gracia y su verdad o su realidad, me gusta la palabra realidad, porque nos conecta y es un atentado, un antídoto contra todas las realidades nuestras. Por eso les hablé de un cambio de geografía, nuestra realidad y la realidad que nosotros hoy estamos. Esto no anula que podemos estar enfermos, porque algunos dicen, hermano, Dios es fiel, ¿no? Yo lo digo muchas veces, pero la fidelidad es un atributo de Dios. Y si Dios no te sana, porque nosotros esa palabra decimos, Dios es fiel, porque Dios me prosperó. Y si no te hubiera prosperado, también es fiel. Dios es bueno, porque me ayudó en este trabajo. No, y si no te ayudó, también es bueno. Porque Dios, su esencia es fidelidad. Pero nosotros, como tenemos imaginaciones e ideas, decimos Dios es bueno porque me ayudó, o es fiel porque me ayudó en esta enfermedad. Y si usted lee la palabra, ¿sabe la cantidad de hermanos que no se sanaron y se fueron y Dios sigue siendo fiel? ¿Y Dios es eterno? Los atributos de Dios no los cambiamos nosotros por un testimonio mío, sino que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es fiel. Entonces nosotros hemos crecido en una imaginación humana y tenemos un montón de criterios humanos y tenemos hermanos hoy que seguro que no están acá enojados porque quizás Dios no hizo esto, Dios no hizo aquello y a mí me dijeron, nosotros la embarramos más cuando tenemos un estado que nos pasó algo bueno y decimos, Dios es fiel. Y si Dios no hace nada, Dios es fiel. Entonces, eso nos lleva a ver que la iglesia ha expresado otra realidad, la realidad de los hombres, la realidad de nuestra imaginación y no la realidad de su verdad. Su verdad. ¿Saben lo que dijo Pilato cuando lo crucificaron a Jesús? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué es verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Porque no era un tontolín que andaba por ahí, no. ¿Qué es la verdad? Es la verdad, es la que fue crucificada y al tercer día resucitó y se metió dentro de nosotros. Y hoy somos nosotros el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo preexistente de Dios en la tierra. Somos los que expresamos la verdad, que somos portadoras de una medida de verdad y que esa verdad debe seguir creciendo en mí, no como un concepto, sino como una vida que se expresa a través tuyo. En la versión Pablo, en la versión Juan, en la versión, no me acuerdo el nombre, Alicia o Ramón, lo que sea, en esa versión hay una medida de verdad que se ha ido revelando, que se ha ido forjando y se ha ido formando en esta generación. Nosotros hemos tenido reuniones de testimonio que todos han pasado a decir, Dios es fiel, mi hermano vio el auto que tengo ahí, vio mi esposa que está aquí, que está sana, y yo tengo un montón de hermanos que no le dio un auto, que no se sanó la esposa o no se sanó el esposo, y no fueron para adelante en este año, fueron para atrás, pero están declarando, Dios es fiel. Dios es amor.
Porque todo lo humano lo tiende en una mente totalmente simplista y que lo lleva todo al plano humano. No estamos edificados con materiales humanos. La iglesia está edificada con materiales eternos. Entonces, el único templo espiritual que Dios tiene en todo el universo se expresa en muchas localidades de la tierra. O sea, cada congregación, diga conmigo, cada congregación es la expresión del templo de Dios en la localidad. O sea que nosotros somos aquí hoy una expresión ¿de quién? Del templo de Dios, que el templo no es esto, que nosotros, el templo de Dios que habita, somos la expresión de esta realidad que en tu vida se está forjando. Por eso la congregación es la expresión del templo de Dios en esta localidad, aquí en Bariloche. Ahora, todo esto, hermanos, perdone que tengo que hacer un poco de contraste, de contexto, todo esto era escrito en una cultura griega que solo les importaba a los griegos la filosofía, la cultura y la sabiduría. Todo esto fue escrito. Todo lo que Pablo decía, usted tiene que saber que de la otra vereda estaban los filósofos griegos. No quiero equivocarme, pero entre ellos podría estar Platón, podría estar Sócrates, que también decían muchas cosas parecidas. O sea, nosotros nos descubrimos, antes de Cristo había todo un pensamiento que se había desarrollado y que no solamente estaba ahí, sino que influenciaba a los hermanos y se metía en las congregaciones. Lo mismo que nos pasa hoy. Tenemos un montón de pensamientos, de filosofías, de expresiones, podríamos decir, de expresiones de espiritualidad. Hoy nosotros acá en Bariloche no estamos solos. Están los que hacen Reiki. Usted puede ver que hay lugares que usted va y están con un saumerio y te dice, ¿vos sabés que de que prendo este saumerio, este local ha progresado? Y va a comprar el creyente. Y nosotros expresamos otra realidad. Sí, la guita no alcanza, está todo mal, la droga, la prostitución, todo lo que está haciendo. Y el tipo con un saumerio está haciendo que ese local venda más. Hoy tenemos un montón de gimnasios por todos lados que hacen Reiki, imposición de mano. No somos los únicos que hacemos imposición de mano. Es porque la iglesia dejó un vacío. Nos ocupamos más en llenar auditorios que sean llenos de Cristo y la gente está vacía. El otro día llegó una chica a la congregación que ella practicaba Reiki. Entonces ella le dijo así, a mí yo voy y mi instructora me impone las manos los viernes, pero me he dado cuenta, tercera reunión, que de que vengo a la reunión, lo que Dios me habla me dura más, lo otro se me va al otro día. Y me genera dependencia. Ahora, la iglesia hemos dejado espacios vacíos. Donde no se ha edificado Cristo, se han edificado otras cosas. Falsas espiritualidades. Porque dice que somos labranza. Y la espiritualidad tiene que ver con el cultivo. ¿Qué se cultiva en tu barrio? Y no solamente se cultiva marihuana, se cultivan un montón de espiritualidades. Hay gente que es musulmán, hay gente que está haciendo un montón, que son argentinos pero que practican todo lo mismo. Hay gente que está en el hinduismo, hay gente que está practicando la cultura japonesa, hay otros que están comiendo la comida china, hay otros que están... Todas esas cosas tienen que ver para traer una mejoría en el hombre. Y son espiritualidades. Nosotros que somos labranza de Dios, edificio de Dios, ¿para qué? Para expresar la vida de Cristo, no desde una manera fanática, sino desde una manera orgánica, de algo que se manifiesta y se expresa en todo lugar, sin a veces estar diciendo versículos. San Francisco de Asís, él dijo, predica todo el tiempo y cuando ya no sepas qué más hacer, usa las palabras. Nosotros tenemos que tener una cirugía espiritual. La cirugía espiritual debe ser en la boca, porque nosotros tenemos que saber que somos emisores, pero para ser emisores de esta verdad, primeramente tenemos que ser receptores. Antes de hablar, tenemos que aprender a oír. Usted antes de hablar, lo primero que hizo empezó a oír. Por eso un chico es sordo, mudo. Porque no escucha, no desarrolla el habla. La iglesia habló más y escuchó menos. Lo profético no es hablar,
El secreto de lo profético es oír. Y la cirugía que Dios está haciendo es en nuestra boca para que aprendamos a oír. Yo cuando iba al colegio, la maestra hacía un dictado y vos salías, ¿qué dijo señorita? Y la señorita nos decía así, primero escuchen, luego escriban. ¿Sí o no? Entonces, Dios está llevando a la iglesia a un sentir de oír. Hoy necesitamos un oído. Dios está buscando un oído y una boca que hable conforme a su voluntad. Dios le dijo a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré y serás como mi Boca Juniors. Digo, como mi boca. Entonces, pero ¿dónde tenía que convertirse? Desinstalar de todo el montón de... Y era un profeta de Dios, tremendo. Si le dijo eso a Jeremías, ¿qué nos tiene que decir a nosotros? Si entresacares lo precioso de lo vil. Diga, hoy necesitamos más oídos para que puedan expresar la realidad de Dios, lo que estamos escuchando de parte de Dios. Amén. Entonces, en esta cultura griega, que solo les importaba su filosofía, su cultura, su sabiduría, y les preocupaba, ahí encontramos a una iglesia que mire lo que Pablo contrasta. Ustedes son parecidos porque uno dice yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Apolos, el otro dice yo soy de Cefas y los otros dicen yo soy de Cristo. ¿Y de qué hablan? Ahí hablan de intereses personales, de preferencias personales y algo muy parecido, de gustos personales. Eso es bien griego y filosófico y cultural. Gustos personales, intereses personales y preferencias. Y a veces eso entra dentro de la congregación. Porque dice, cada uno de vosotros, de nosotros, dice esto. O sea, los creyentes de Corinto fijaron su atención en asuntos personales e individuales, pero pasaron por alto el edificio de Dios. Pasaron por alto la meta eterna, pasaron por alto el propósito eterno, porque estaban en intereses personales, estaban en gustos personales y estaban en preferencias. Y Pablo lo que va a sacar es desinstalar todo eso. Y les dice así, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas o Pedro? ¿Quién es? Y no es que lo está ninguneando. ¿Quiénes son? Solo son colaboradores, servidores. Entonces, los creyentes habían fijado la vista en eso. O sea, Dios, una de las cosas que Pablo estaba atacando, el individualismo. Y aquí es donde nosotros llamamos la guerra de intereses personales. Muchas veces Cristo no es edificado en nuestra vida porque estamos basados en intereses personales. ¿Esto qué me va a redituar a mí? Dijimos al principio que somos la expresión del Cristo corporativo. ¿Esto qué me va a beneficiar a mí? ¿Cómo podemos edificar la casa, el edificio de Dios que es la iglesia con intereses personales? ¿Cómo podemos edificar con preferencia? Bueno, yo prefiero este pastor, yo prefiero a mí que me hablen de esto, yo prefiero aquello, yo a este lo escucho y al otro no. Bueno, porque a mí me enseñaron así, porque yo creo que es de esta manera. Entonces, no podemos edificar una iglesia conforme a gustos personales. Y como decía un amigo, a veces en la iglesia tenemos amigos invisibles, donde tenemos un amigo imaginario y hacemos de la iglesia, hacemos de Cristo como un amigo imaginario, que lo tenemos para lo que nosotros queremos y no nos queremos subordinar a su palabra ni someter a su gobierno para tener una manera de juzgar como la del Hijo de Dios, que es a lo que voy ahora. Entonces Dios está derribando en nosotros cosas que han traído atraso al avance de su eterno propósito. Y no es que seamos malos, no es que yo le estoy hablando de como yo lo superé todo, yo cada día también estoy en esa tarea. Porque viste que cuando vos entrás en una página de internet, los chicos que saben te dicen,
A veces yo tenía uno que me decía, tenga cuidado, pastor, cuando a usted le mandan que es un antivirus. En realidad es un engaño. Es un antivirus que le trae 500 virus y se le mete en el teléfono. Son engaños. Eso en términos espirituales. Hay cosas que se empiezan a instalar en nuestra vida y a veces no sabemos dónde fue. Pero es porque tenemos que derribar todos los intereses personales, todas las preferencias y gustos que empezamos a, de alguna manera, hasta a veces parece inocentemente, pero que empiezan a traer atraso a lo que Dios quiere seguir edificando. Amén. Por eso a Dios, decirle al que está al lado, a Dios lo único que le interesa es su edificio, su casa, su iglesia. Por eso el objetivo que Pablo plantea acá es plantar, regar y crecer para la meta de Dios, que la meta de Dios es el edificio. Fíjese, labranza y edificio de Dios. Esa es la tarea. La meta de Dios no es simplemente tener muchos creyentes individuales, sino obtener una labranza que cultiva materiales para la edificación de su santo templo, para que Él sea la habitación. ¿Se entiende? Nosotros estamos trabajando por medio de obtener una labranza que cultiva materiales para la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de su edificio. Ustedes ayer estaban acá celebrando un aniversario que me parece excelente, pero también estamos edificando a Cristo en esta ciudad. Y estamos edificando no con materiales temporales que los carcome el tiempo, sino que estamos edificando con materiales eternos en la vida de cada uno. Nosotros, yo le pongo como pastor, a veces nos hemos preocupado. Yo iba a orar a las 7 a las 6 de la mañana y oraba por la silla y declaraba que acá haya una persona y me había centrado en que quería ver muchas personas en la reunión. Pero después me di cuenta de qué vale tener un auditorio lleno de gente pero vacíos de Cristo. Vacíos de la verdad. Yo siempre digo esto, hay evangélicos cristianos y hay evangélicos. Hay evangélicos cristianos y hay evangélicos. Lo mismo que nosotros a veces decíamos en la Iglesia Católica. Hay católicos y hay algunos que son practicantes. Y nosotros que nos jactamos de ser la iglesia de la lectura, de la palabra, de la oración y de esto y lo otro, fuimos descuidando. Nos cuidamos más en nuestra individualidad, en ver gente, en ver aquello, en ver lo otro, pero empezamos a descuidar el edificio, la casa de Dios. Empezamos a descuidar. Si usted lee las 7 cartas del Asia Menor, que no son dispensacionalistas, sino que hablan acerca de lo que Dios estaba viendo de la iglesia, el Señor dice 3 cosas. Primero le da el diagnóstico, le da la cura y le da la recompensa. El diagnóstico, vamos a ver la más fácil, la primera. Tengo contra ti, pero fíjese que antes, yo reconozco tu arduo trabajo. Yo sé que vos, vamos a decir en términos nuestros, laburás, hacés de todo. Pero tengo para decirte algo, che. Hey, has descuidado tu primer amor. El diagnóstico, has descuidado el primer amor. Y no hay segundo, no hay tercero. El único amor, Cristo. El amor de Dios. Y después le da la recompensa. Si te arrepentís y todo esto, lo que vas a hacer, yo te voy a poner acá y te voy a poner allá. Entonces, cada carta de las 7 iglesias tiene eso. La única, más o menos, de la iglesia de Filadelfia. Pero después toda. La de la Odisea está diciéndole, ustedes son, la verdad, bárbaros, ¿cómo han trabajado? Pero eso creció en ustedes que dijeron, no tenemos necesidad de nada. Y cuando el Señor le hace un escáner, los mira y le dice, no, pero ustedes son unos pobres, son unos desnudos, son unos desventurados, en realidad no tienen nada. Les da el diagnóstico, pero también le da la cura. Y se sabe que en la historia muchos de ellos recibieron la palabra, pero no la implementaron. Oh, tremendo problema. Nosotros recibimos la palabra, somos recibidores seriales,
Amén, me vi esto por YouTube, me vi por acá esta palabra, me vi esto, me vi aquello, me recibí esta palabra. Somos recibidores seriales. Ahora, de eso, de llevado a la implementación, lo que nosotros en versión popular decimos, del dicho al hecho hay un trecho. Y yo digo, del dicho al hecho hay un obstáculo. Hay algo que yo en mi vida tengo que dejar. Hay algo que Dios va a tratar conmigo. Hay algo que yo debo llevar a la cruz. Hay algo que yo debo morir para que lo que Dios está hablando se exprese y se manifieste. Entonces, la meta de Dios no es simplemente tener muchos creyentes, sino entender que somos la edificación para que Él sea, para que nosotros seamos la habitación de Dios. ¿Cuántos quieren ser la habitación de Dios? Somos la habitación de Dios, pero no individualmente, corporativamente. Somos un cuerpo. No es tan importante una mano, lo importante es el todo del cuerpo. Entonces, en las Escrituras encontramos alguna palabra que nos va a ayudar. Voy a hacer un paréntesis aquí, no sé cuánto tiempo va, yo puedo dejar. Según mi esposa dice que va 1 hora y cuarto, así que puedo dejar acá. Lo que ustedes digan, es lo que ustedes aguanten. Si ustedes dicen amén, amén, yo digo amén. Pero solamente no voy a terminarlo porque son varias páginas, pero necesitamos hacer de muchos, hacer de muchos, ser uno en Cristo. Ser uno. Y ser uno no es algo que nosotros planteamos. Tenemos el diseño perfecto de parte de Dios. Padre, mi oración es que sean uno. Cuando nosotros leemos Juan 17, que no lo vamos a leer, pero más que una oración es la rendición de cuentas de un administrador. Padre, los que me diste, los he guardado a todos. Lo que tú me diste, yo se los he dado a ellos. Y ya no solamente creen por lo que yo les digo, sino que ellos han visto también. ¿Sí o no? Solo uno, el hijo de desobediencia, el que estaba escrito. Pero ahí te das cuenta que no es solamente una oración de Jesús, sino es una rendición de cuenta como un administrador. Vos y yo somos administradores de materiales eternos, somos administradores. Esta casa, yo la verdad felicito a los pastores como lo que administran, lo que Dios ha puesto para administrar. Y cada uno de nosotros somos administradores de la vida que Dios nos ha dado. De la vida que se ha instalado en mí, cómo vos la administrás, cómo estás administrando la vida de su hijo. No es cómo estás administrando las reuniones, es cómo estoy yo administrando la vida de su hijo que me ha dado a mí. Dice Pablo, téngannos los hombres por servidores y administradores de la gracia de Dios. No administramos cualquier cosa, no administramos una contabilidad que también es parte, pero nosotros administramos una vida que nos ha sido dada. Por eso las 7 cartas no tenían que ver con administraciones de números que la incluía, sino de la administración de la vida. En la primera es el amor, en la otra te crees rico, pero sos pobre. ¿No es cierto? Y usted vea cada carta y usted tiene que ver con administración. Y ellos decían, vamos a decirlo en nuestra versión, pero si nosotros estamos laburando, nosotros estamos haciendo esto, y diríamos en mi ciudad, estamos haciendo culto, estamos haciendo alineamiento, estamos haciendo escuela, estamos haciendo discipulado, estamos haciendo esto, vamos para acá, tenemos oración a las 6 de la mañana, hacemos discipulado en los barrios, estamos abriendo en barrios carenciados, llevamos la palabra, estamos llevando agua a un lugar de África. Sí, todo eso bárbaro, pero has descuidado la vida. A mi hijo. Está bárbaro lo que estás haciendo, pero todo lo que haces no tiene razón, no tiene sentido si la vida de mi hijo no está siendo formada, no está siendo expresada, porque a lo último les voy a decir algo, el tiempo se lo va a comer todo. Y lo único que no se come el tiempo es lo eterno. Estos ladrillos, esta edificación, el tiempo se la come. Porque todo hoy está en un estado de movimiento, nosotros no lo podemos ver, pero todo está en un estado de movimiento, de desgaste. Por eso yo tengo el pelo blanco.
todo está en un estado de movimiento. Yo no tengo problema con el alma, sino con el almanaque. Pero todo se está moviendo, todo se está moviendo, todo se está desgastando. Lo único que no se va a comer el tiempo es lo eterno que usted está trabajando. Por eso Pablo podría ir a una cárcel y decir, en Filipo, la verdad que morirme es mejor, porque yo voy a estar con el Señor. Voy a poder ver el rostro de mi Señor y estar con Él. Pero me voy a quedar por causa de ustedes. Y en la última carta a Timoteo le escribe diciendo que ya el tiempo de mi partida está cercano. Y le da una carta. Nunca Pablo escribe tanto de él, pero ahí le habla de algunas cosas. ¿Sabes una cosa, Timoteo? Tengo ganas de verte, de recordarme de tus lágrimas. Hoy queremos un evangelio sin lágrimas. Quiero verte para acordarme de tus lágrimas, para acordarme de todo lo que Dios habló de ti. ¿Qué estaría hablando Pablo de cuando a Timoteo lo veía llorar, lo veía quebrantado delante del Padre, reconociendo que era un joven y que quería servirlo y que quería andar para allá a recordarme de tus lágrimas? No dejes que se te apague el fuego. No dejes que se te apague el fuego. Hoy queremos un evangelio sin el fuego, sin la pasión. Usted puede copiar al mejor evangelista, puede copiar al mejor predicador por YouTube. Usted puede copiar al mejor maestro que haya en YouTube, pero nunca podrá copiar la pasión y la vida del Espíritu. Y le dice, y te insto a que prediques todo el tiempo. Predica a tiempo y afuera de tiempo. Entonces, 1 Corintios encontramos esto, 2:12, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, diga el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Y qué pasa? No las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? ¿Cómo se ha de discernir este tiempo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, este es un tema hoy muy profundo. Ahora, nosotros tenemos que saber cómo juzgamos. ¿Cómo juzgamos? ¿Juzgamos todas las cosas desde la mente de Cristo? ¿Juzgamos todas las cosas desde la mente de Cristo? ¿O cómo es nuestra forma de juzgar las cosas? El hombre espiritual, más que un individuo, es un cuerpo global. Podríamos decir que es una persona que realmente no puede entender, no puede comprender y no puede ver. Por eso, frente a una verdad que está siendo hablada, el hombre natural dice, esto no puede ser así, esto yo no lo entiendo. Y eso parecería ser que es una excusa para no hacerlo. Por la mente natural no puede entender las cosas que deben discernirse espiritualmente. El cuerpo de Cristo se debe discernir espiritualmente. No se puede discernir con estos ojos, porque usted le va a encontrar miles de defectos. Porque el Padre no está mirando quién está reunido acá. El Padre lo único que ve en esta noche es cuánto a su Hijo en nosotros, nada más. Entonces, el hombre, por eso la palabra juzgar que nosotros usamos en el español es criterio, diga criterio. Tener criterio significa juzgar las cosas de acuerdo, no a nuestro criterio, sino al criterio de la mente de Cristo. El criterio implica tener un juicio correcto en nuestra vida, juicio correcto. La formación de este criterio nos hará tomar decisiones. Mire esto, la formación de este criterio en nosotros nos ayudará a tomar decisiones como si Dios la tomara, no en nosotros. Y eso nos va a posicionar en todo lo que Dios nos ha dado como herencia, para que se siga manifestando en nuestra vida. Cuando este criterio, esta vida de Cristo está siendo forjada y formada en nosotros, vamos a tener la misma manera de juzgar. Tenemos el criterio para hacer todas las cosas
del Hijo de Dios. Y hermano, esto es poderoso, porque acá nadie te tiene que estar diciendo tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, sino que la vida de su Hijo en mí me da el juicio correcto para hacer lo que el Padre dice, tener la mente de Cristo. Amén. El criterio del Hijo se desarrolla cuando, diga esto, el criterio de Cristo se forja cuando realmente Cristo es formado en mi interior. Porque usted dice, ¿cómo? Vamos a terminar acá, no voy a seguir más. ¿Cómo usted sabe que Cristo se está formando en usted? Porque eso es se queda muy así, subjetivo y queda muy, cada uno. El criterio del Hijo es cuando realmente nosotros caminamos en la madurez y aprendemos a discernir y a juzgar conforme al criterio de su Hijo. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quiere que deje acá? ¿Cuánto va? 1 hora y media debe ir. Ya dejo. Entonces, el criterio del Hijo se desarrolla cuando Cristo está siendo formado. Y yo quiero hacer un pensamiento. ¿Cómo estás juzgando en este tiempo las cosas? ¿De acuerdo a tu pensamiento, a tu manera de pensar? Porque el criterio es la sobreedificación que cada uno hace sobre ese fundamento. Recuerde, no tengo el tiempo, voy a dejarlo acá. Pero dice Pablo, el fundamento está firme. Pero cada uno mire cómo sobreedifica y con qué criterio, con qué manera de juzgar. ¿Cómo lo hacemos? ¿De acuerdo a mi criterio? ¿De acuerdo a mi criterio pentecostal? ¿De acuerdo a mi criterio bautista? ¿De acuerdo a mi criterio presbiteriano? ¿De acuerdo a mi criterio anglicano? ¿O de acuerdo al criterio del Hijo de Dios? Porque si vamos a hablar corporativamente, hablemos corporativamente. Entonces hoy hemos crecido con criterios humanos. No digo que están mal, pero no alcanza, nos quedamos cortos. Y necesitamos esa unificación. Porque cuando Cristo es formado, tomamos un pensamiento. Cuando Cristo es formado, tomamos determinaciones las 24 horas conforme al criterio según Cristo. Escuche, 24 horas. 24 horas, todo el momento. Estamos teniendo, su mente, ¿cuándo le funciona? Por eso a veces había un libro que decía, no dejes tu cerebro afuera. Viste que hay gente que entraba a la congregación y dejaba el cerebro afuera. Levante las manos, dé gloria a Dios, un aplauso para el Señor, dele un beso al hermano, abrace al que está atrás, dele la paz, dígale Dios le bendiga. Parece que el cerebro no funcionaba y si nadie le decía nada, nada hacía. Pero cuando nosotros empezamos a caminar conforme y Cristo está siendo edificado, no es 1 hora, no es 3 horas, es todo el día, las 24 horas, tomamos decisiones conforme al criterio del Hijo. Y hermano, quiero decirle esto, no estoy hablando de la perfección humana, estoy hablando del perfecto, estoy hablando de la perfección que había en su Hijo. Y en esta perfección también encontramos que podemos arrepentirnos, que podemos reconocer que me equivoqué, que necesitamos volvernos a cada momento al Señor. Si todos empezamos a adquirir este criterio corporativo en la iglesia, imagínense cómo empieza a avanzar. No, a mí nadie me dijo nada, pero el Espíritu nos dio testimonio. El otro día hablaba con los hermanos de la iglesia perseguida y nos decían, ¿cómo se juntan ustedes en lugares donde no pueden anunciar ni por YouTube ni por WhatsApp, nada? ¿Dónde se van a reunir? ¿Oramos? Y salimos. Estaba hablándolo el hermano de la esposa de Marcos Brunet, que estuvo allí en Turquía y en lugares muy peligrosos. Nosotros oramos, nos subimos al tren y Dios nos dice un lugar, vamos ahí y viene un hermano de allá, viene el otro hermano de allá, viene el otro hermano de allá, viene el otro hermano de allá y ahí nos juntamos. ¿Usted cree que eso lo tienen porque son mejores que nosotros?
No, porque la iglesia se volvió poderosa con cosas humanas. Porque usamos el WhatsApp. ¿Para qué vamos a orar? Pero si estamos en un lugar de adversidad total y completa, ¿qué deberíamos apelar y a quién deberíamos recurrir? A este criterio, a este espíritu. Dice, Él les guiará a toda la verdad. Por ejemplo, hoy nosotros, yo cuando fui por primera vez a Europa y fui a la iglesia, la gente no oraba por los enfermos porque ellos te dicen así, tenemos un sistema social buenísimo. Escandinavia, Suecia, Noruega y Finlandia. Tenemos el mejor sistema de salud. No necesitamos orar. Y hoy yo lo veo que en la iglesia empezó a entrar igual. Ya estoy enfermo, no voy a la reunión. Lo que nosotros enseñamos es que si estabas enfermo, vení. Porque en la reunión corporativa del Hijo de Dios te iba sano. Pero no apelamos porque tenemos poder, tenemos la tarjeta, tenemos el Ministerio de Bienestar Social que nos ayuda. La iglesia entró en una comodidad y no estoy juzgando ni criticando, pero dejamos de apelar al criterio del Hijo de Dios, a la vida del Espíritu que está dentro. Y eso eso va a ser realmente, hermanos, viene eso. Que viene una iglesia militante. Los militantes no son de una gente que está trabajando mucho hoy. Los militantes de ese pensamiento, cuando hay una hora libre, le voy a decir lo que pasa en mi ciudad. Los militantes de ese pensamiento, no lo voy a nombrar, cuando hay una hora libre se meten en un grado y adoctrinan a los chicos. Los militantes nuestros estamos en casa tranquilos y oramos, Señor. Por eso que viene un tiempo donde la expresión de su Hijo se vuelve tan poderosa en todos los ámbitos, conforme a una medida de verdad que se te haya revelado en tu vida, nos va a llevar a que podamos saber. Y termino con este pensamiento, el criterio es el antídoto para que de lo que oigamos que no sea Dios afecte nuestra vida. Por eso nosotros chocamos con esta batalla en nuestra vida de reinos, a cada minuto de nuestra vida, porque tenemos grandes deseos, pero Dios no está comprometido con respaldar nuestros deseos, sino de solamente su única y perfecta voluntad. Póngase de pie. Perdón si me extendí un poquito. Por eso nosotros hemos adquirido una forma de juzgar. Quiero que cierres tus ojos un minuto y saber que no hay otro fundamento más que Cristo. Decir en nuestra vida, piensa en esto, decir que no hay otro fundamento es decir que ninguna otra cosa nos conduce más que el amor a su voluntad. ¿Cómo podemos nosotros en este tiempo edificar la iglesia? Voy a decir una cosa para terminar. Es que hemos adquirido una manera de pensar que tenemos un amor a su voluntad. Y es su voluntad rectora, es su voluntad gobernante. Jesús le dijeron, te buscan tus hermanos, te busca tu madre. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que no hacen la voluntad de mi Padre. Usted no podrá estar junto con una persona que decidió no caminar en la voluntad de Dios. Cuando decidimos caminar en la voluntad de Dios no hay más discusiones, porque es una voluntad que gobierna por encima de toda decisión. Y edificar la iglesia en este tiempo no tiene que ver con imaginaciones, con ocurrencias, sino que estamos caminando en su voluntad. Su voluntad no tiene deseo, no tiene ninguna forma de que nosotros podamos discutirla si no es su voluntad. Usted puede venir por acá y puede venir por acá. Los que nos va a unir acá en uno solo es en la voluntad de Dios. Si te vas a casar y si te vas a unir a una persona, no te unas por el gusto personal, por tus preferencias, sino porque hay una voluntad que es gobernante en los dos y que es un criterio de juicio en el cual estamos edificando. Dale la mano al que tengas al lado. Y yo quiero decir una oración muy simple, pero poderosa, que a mí cada día me confronta. ¿Cuántas cosas en mí no es Cristo? ¿Cuántas cosas en mí no es Cristo? No es el Señor.
no es el Señor. Porque dice Pablo, cuando yo los vi a ustedes, los vi a Pedro, vi a Pablo, vi a Apolos y vi a un Jesús limitado por su pensamiento, limitado por un pensamiento egoísta de preferencias, de intereses personales. Señor, que la iglesia que tú estás edificando no es según los hombres, no es según criterios personales, sino es según Cristo. Y que en estos días, por tu Espíritu en mí, desinstales, saques cosas que no son verdad, que no es la realidad de Dios, para asegurarnos que los próximos años, estemos nosotros o no estemos, el tiempo no se coma los materiales que son totalmente temporales, sino que podamos edificar conforme a tu eternidad, conforme a tu voluntad, porque eso es lo que se va a perpetuar en nuestros hijos, en nuestra hija, en nuestros nietos, en nuestra familia. Tu voluntad, por encima de voluntades nuestras, por encima de nuestros criterios personales, tradiciones culturales, idiosincrasia, forma de pensamiento que adquirimos en diferentes lugares, para que seas tú el Señor en mi vida. Yo sé que en esta noche el Espíritu Santo está ayudándonos, no desde una mente acusadora, impositiva y culposa, sino a través de su amor. Está desinstalando de nosotros, arrancando lo que no es su voluntad, lo que no es Cristo. Y esto tiene que ver con un arrepentimiento sincero. Decirle, Señor, gracias. Me arrepiento, te reconozco. En la oración de Jesús dijo, Padre, como es en el cielo, así sea en la tierra. Y el cielo no es un lugar geográfico, el cielo es Jesús, el cielo es Cristo. Así como es en Cristo, sea en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, así como es en el cielo, así sea en la tierra. Que podamos manifestar la realidad del cielo en tu ámbito, en tu geografía, en donde vos vivís, en donde vos estás. Cristo ha sido edificado. Cristo ha sido edificado con oro, con plata, con piedras preciosas, cosas que el tiempo no se las podrá comer, cosas que nada de este mundo podrá derribarlas, sino van a permanecer. Señor, declaro ahora que tú estás arrancando de nosotros tradiciones y cosas que no es Cristo, que solamente son accesorios, que no tienen nada que ver con la verdad. Señor, gracias te damos porque podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia y ser oídos por el Padre, liberándonos de todas aquellas cosas que nos detuvieron, que nos atrasaron, que no nos dejaron avanzar. Queremos ser fieles expositores de esta verdad. Queremos en los próximos años seguir manifestando esta realidad a las naciones. Algunos de los que están aquí van a ir a las naciones, ni tienen pensado ahora, pero el Espíritu de Dios los va a remover, va a movilizar en su corazón, van a despertar ciudades, países que nunca pensaron, pero el Espíritu de Dios los va a despertar, igual que ciudades de alrededor, porque el Señor está moviendo a su iglesia para llevar esta verdad. Señor, gracias, gracias. Yo no soy de Apolo, no soy de Pablo, ni tengo una mentalidad sesgada por mis tradiciones, sino quiero vivir en ti, quiero escuchar tu voz para ser fiel en la transmisión de esta realidad, en la transmisión de esta verdad, en la transmisión de esta verdad, en primer lugar a mis hijos, en primer lugar a mi casa, para que realmente desde ahí lo que funciona en casa va a funcionar en las naciones, va a funcionar en nuestras ciudades, va a funcionar en nuestros pueblos. Los declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que Cristo sea edificado en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, el Dios eterno, el Señor de señores. Cuando usted dice Cristo Jesús, está hablando de un Jesús
humano y de un Cristo eterno y preexistente. Y está diciendo que Él es el Señor, el Jesucristo de Nazaret, el que vive, el que vivió y el que vive hoy en nuestros corazones y habita en nuestro ser, es el que se va a manifestar en tu casa, en tu lugar, en tu facultad, en tu trabajo. Te damos gracias, Dios amado. Dele un abrazo al que esté al lado y bendígalo en el nombre de Cristo Jesús. Y declare que esta verdad va a seguir trabajando. Si habría más tiempo, vamos a seguir orando por ustedes y clamando al Señor que Dios siga edificando su casa. Decirle que está al lado, edificar como columna y baluarte de la verdad, como columna y baluarte de esta verdad en todo lugar que el Señor te haya dado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Amén.